Bueno, el levamisol es uno de esos casos en los que el corte es más peligroso que la propia sustancia, ¿no? Con todos los problemas así variados de salud que puede producir el levamisol, sobre todo circulatorios y vasculitis y la reducción de glóbulos blancos, que a su vez facilita que se puedan producir otras infecciones y otro tipo de problemas, pues yo creo que es bastante más peligroso que la cocaína en sí misma. Y estaba el tema este, o sea, se puso bastante de moda como corte. Parece que en combinación con la cocaína, pues sí tenía unos ligeros efectos estimulantes, pero sobre todo yo creo que el tema estaba en que en los test más sencillos sí podía dar falsos positivos. O sea, no es tanto que diera falsos positivos, sino que no se detectaba, ¿no? Que si se veía cocaína mezclada con levamisol, pues no se detectaba el levamisol, pero nada que se haga un test un poco más elaborado sí se puede encontrar levamisol y bueno, pues cualquier servicio de análisis de sustancias te va a hacer una cromatografía de capa fina y ahí sí va a poder encontrar que la cocaína está adulterada con levamisol, además ahí se ve con bastante facilidad. Entonces, igual por eso se pasó rápido la moda del levamisol. Cuando la gente que lo usaba para intentar engañar, pues se dio cuenta de que no podía engañar, de que en una cromatografía sí se detectaba con facilidad. Y es que ha sido como una reducción bastante espectacular, ¿no? O sea, yo por lo que he visto en los últimos informes y los últimos datos que han divulgado tanto Energy Control como iLacket, de repente prácticamente ha desaparecido el uso del levamisol como corte y no sé si será por esto o si ha sido por otro motivo, pero bueno, en todo caso, pues me parece bastante positivo, ¿no? Que ya no se esté usando. El Destraurin, que es clometiazol, es un poco rollo barbitúricos, o sea, es un tranquilizante bastante fuerte y bastante peligroso en comparación a otros. Por ejemplo, es más peligroso que las benzos. Creo que por algún mecanismo enzimático, de enzimas ya no controlo mucho, también retrasa el metabolismo del etanol y por eso puede ser útil para algunas circunstancias como síndromes de abstinencia al alcohol y así, pues en ese aspecto puede tener unas cuantas ventajas. Pero vamos, que al no ser un tranquilizante que tenga unos efectos especialmente placenteros y siendo más peligroso que muchos otros que existen, pues yo no le veo más potencial que eso, que un uso médico muy controlado para situaciones muy específicas en las que sí tenga ventajas. Por ejemplo, para un uso recreativo, pues no me parece que sea una sustancia muy útil, ¿no? Porque es menos placentera que otras y es más peligrosa que otras. Entonces, en ese aspecto no lo veo, la verdad. La- El vitriolo dulce es una forma como muy arcaica de llamar al éter dietílico, que la verdad es que es una cosa un poco confusa porque tiene mil nombres, ¿no? O sea, es lo mismo éter dietílico que éter etílico, que éter sulfúrico, y eso da un poco lugar a confusión. Pero es eso, sí, y todas estas sustancias así de este tipo de inhalantes así que son tranquilizantes como con un toque disociativo funcionan de forma muy parecida y tienen efectos muy parecidos. Bueno, si te interesa más profundidad, pues le dediqué un vídeo mezclándolo un poco con eso, con sustancias como el cloroformo, porque se parecen bastante y tienen muchas cosas en común. Y bueno, a mí son sustancias que me parece que son interesantes y dan bastante juego por cómo están en los orígenes de la historia de la anestesia, ¿no? La anestesia tal y como la conocemos hoy en día surgió con estas sustancias que además también tenían un uso recreativo al mismo tiempo, entonces como que se mezclaban unas cuantas cosillas interesantes ahí. La respuesta corta es que fumar es bastante más perjudicial para los pulmones y para el cuerpo en general que vapear. La respuesta larga, pues justo resulta que hace unos días publiqué un artículo
bastante largo sobre el tema. Se llama Vapeo, un resumen de la evidencia disponible. Es largo, pero no es muy denso, o sea, está escrito en plan divulgativo y repasa pues eso, qué daños produce realmente el vapeo, qué daños no, qué daños ha dicho que sí, pero no, porque era un bulo, sí que es eficaz para dejar de fumar y así. Perdón por la falta de humildad, pero creo que ahora mismo es el artículo más completo, así en plan divulgativo, que se puede encontrar sobre el tema, por lo menos en castellano. Así que ahí lo dejo por si a alguien le interesara verlo con detalle todo. A mí los cannabinoides sintéticos en general me dan esa sensación de que si ponemos en una balanza sus riesgos y sus placeres no salen muy bien parados, porque al final sus efectos son estos, ¿no? De tipo cannabinoides que no tienen así tampoco nada especial, nada muy distinto de lo que se puede conseguir con el cannabis, pero sí tienen más riesgos, porque hay gente que ha muerto de sobredosis por consumir cannabinoides sintéticos. Mientras que con el cannabis, pues aunque sí tiene sus riesgos, por suerte la sobredosis letal no es uno de ellos, no se puede morir así. Entonces eso, me da la sensación de que los cannabinoides sintéticos no son más placenteros, pero en cambio sí son más peligrosos. Así que salen como peor parados si queremos hacer una valoración en ese sentido. Por eso son sustancias que a mí personalmente, así de cara a valorarlas así, pues no me parecen muy recomendables, ¿no? Bueno, si me preguntas mi opinión, yo te diría que no. Pero claro, aquí estamos entrando en un tema de creencias. Yo soy una persona bastante escéptica respecto a todos estos temas, ¿no? Que pues no creo que exista la telepatía o la precognición o otras formas de percepción extrasensorial así en las que se suele creer. O no creo que el alma pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo, ya en ninguna variante de fantasmas, de poltergeist o de la existencia de un cielo o de un infierno. No creo en ese tipo de cosas porque no veo razones para creer en ellas. Y respecto a las sustancias psicodélicas, pues la verdad es que tampoco veo ninguna razón para pensar en la existencia de ningún otro mecanismo más allá de ser sustancias que alteran la forma en que nuestro sistema nervioso central procesa la información y que por tanto pueden hacer que procesemos la información de otras formas y pueden construir alucinaciones o otro tipo de experiencias en base a nuestros recuerdos, nuestra imaginación, etcétera. Son sustancias que tanto en diversas culturas como, bueno, como en la contracultura actual mismamente, pues están bastante ligadas por sus efectos a distintas corrientes o a distintas ideas espirituales y que se adentran un poco en el campo de las cosas que se suelen ocupar la espiritualidad, ¿no? Y es verdad que en unos pocos ámbitos que tal vez alguna gente considere que son parte de la espiritualidad, pues sí me interesan sus efectos, pero joder, es que no sé cómo formular esto. Digamos, esa parte de la espiritualidad que casa mejor con las leyes físicas conocidas y que no implica fenómenos paranormales o no implica estas ideas de las que he estado hablando, tipo percepción extrasensorial o la existencia del alma o tal. Pues me refiero a cosas como el hecho de que las sustancias psicodélicas puedan quizá abrir a nuevas perspectivas filosóficas que alguna gente relaciona con la espiritualidad, ¿no? Pues por poner algunos ejemplos más concretos de lo que estoy hablando, pues cosas como la alteración de la percepción del espacio-tiempo, pues que sí puede llevar quizá, por ejemplo, a ver el tiempo de una manera, ¿no? Pues de una manera que casa mejor quizá, pues por ejemplo, con una perspectiva eternalista, ¿no? Con la idea de que no hay un presente más válido que otros
y que tanto el futuro como el pasado tienen una existencia real. Pues quizás es una idea filosófica en la que es más fácil pensar al haber experimentado los efectos de los alucinógenos y que alguna gente relaciona con la espiritualidad y que alguna gente podría considerar que se enmarca dentro de la espiritualidad, ¿no? También todo el fenómeno de la muerte del ego, que quizá pues con los efectos de los alucinógenos algunas personas pueden encontrar así que es más fácil pues eso, hacerse a la idea de la perspectiva de que somos una parte más del universo como otra cualquiera y difuminar un poco lo que es el ego y la percepción tradicional del ego. Hay quien podría considerar que estas experiencias entran dentro de la espiritualidad y estas sí son experiencias que a mí me parecen interesantes y me parece que se pueden, que por lo menos es típico que alguna gente las desarrolle más después del consumo de alucinógenos, ¿no? Eso sí. Y creo que al fin y al cabo, pues en ese sentido sí hay cierto efecto apreciable y por eso igual algunas personas tras el consumo de alucinógenos pues cambian su perspectiva sobre la vida, sobre algunos asuntos. Hay gente que puede encontrar consuelo existencial, digamos, quizá en esta serie de experiencias que se tienen con las sustancias alucinógenas y por eso se ha experimentado con sustancias como el LSD o diversas triptaminas, pues por ejemplo, para reconciliarse un poco con la idea de la muerte, ¿no? Para gente que tiene cáncer y otras enfermedades terminales, pues hay ensayos interesantes en los que se han usado eso, sustancias psicodélicas y parece que a las personas les proporcionan un poco más de consuelo y les ayudan a lidiar un poco con la idea de una muerte próxima. En ese sentido sí me parecen bastante interesantes y sí creo que tienen cierto potencial. Pero ya te digo, para mí personalmente no creo que haya una relación real con una espiritualidad que implica ideas en las que yo personalmente no creo, claro. Mi perspectiva, pues por fuerza tiene que ser esa.